valores. Recorremos cada rincón de Venezuela para conocer cómo se vive en nuestro país. Fuera del radar. ¿Cómo se vive en Calabozo, estado Guárico? Y para responder esta pregunta hemos contactado telefónicamente a Rubén Páez, abogado, presidente del Ateneo de Calabozo, con más de 60 años de residencia en esta ciudad guariqueña. Te saludamos, Rubén. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto a ustedes por la oportunidad de tener contacto con nosotros. Estamos a la orden para lo que ustedes crean que podamos ser útiles. Bueno, a ver, ¿cómo se vive allá en Calabozo, a orillas de esa represa enorme, la represa Generoso Campilongo? Y bueno, con calor, porque Calabozo está apenas a 100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Exactamente, tiene mucha razón, mucho calor, por supuesto, pero tolerable. En horas de la tarde refresca un poco. En el invierno, por supuesto, que baja mucho la temperatura, pero bueno, se vive. Claro. Ahora, no se vive distinto a como se vive en el resto del país, sobre todo en los actuales momentos que la crisis económica, la crisis de todo tipo es muy dura. Claro. Ahí hay una vocación agrícola importante, ¿verdad? Arroz, maíz, cebolla. Arroz y ganadería y maíz son rubros fundamentales, pero fundamentalmente el arroz es la base fundamental de la agricultura en este instante, y fue para lo que se destinó en definitiva el sistema de riego del río Guárico. Y bueno, la producción es bastante voluminosa en algunos casos, porque otras veces los productores se quejan de no tener los insumos, de no tener los recursos económicos a la mano para poder invertir temprano, que son cultivos estacionales que requieren de una gran cantidad de agua y que a veces en el verano no existe o se le entrega muy tarde. Bueno, miles de dificultades que confrontan y que a eso hace, por supuesto, encarecer la producción y, por supuesto, elevar los costos de producción. En una oportunidad le escuché decir a Armando Escanone que siendo él era ingeniero y él vivió de eso. ¿Cómo no? Él fue el constructor de la represa como ingeniero, siendo un hombre muy joven, porque entiendo que esta represa se construyó entre los años 50 y 60, ¿no? Entre el 53 y 56. Así es. Y él trabajó allí, no sé si lo sabía. Él estuvo trabajando aquí en Calabozo, justamente el tapón de la represa, yo no sé si usted la conoce. No es la única represa que existe en el país, creo que en Latinoamérica, construida en terreno plano. Generalmente las represas están entre montañas y se represan con un dique justamente en la salida del cauce de las aguas. Aquí se hizo en plano, se construyó todo un gran terraplén muy alto, que tiene 15 metros de altura y tiene 15 metros de dentellada hacia el fondo de la tierra, para mantenerlo cubierto por el lado de donde están las aguas con piedras para contrastar el oleaje, contrarrestar el efecto del oleaje para evitar la erosión. Y justamente ese trabajo se dividió en 3 etapas. La etapa del aliviadero, que es el que está más cerca de Calabozo, por donde la represa alivia cuando alcanza su mayor nivel. En el medio está la salida, ¿aló? Sí, adelante. Le escuchamos, Rubén. En el medio está la salida del canal principal, que era donde trabajaba precisamente el doctor Escanone. Ahora, Rubén, ¿cómo es el calaboceño? Y siempre me ha llamado la atención el nombre de esa ciudad, Calabozo. ¿Por qué le ponen Calabozo? Mire, el Calabozo se llama, la última explicación que tiene es por lo siguiente. El río Guárico describe en relación a la mesa, porque Calabozo es una mesa que tiene determinada altura, más o menos considerable, respecto del nivel del agua, del río. Y entonces el río describe una curva que se asemeja mucho a una herramienta de labranza española, muy antigua, muy rústica,
que se llama calabozo. Ah, ya. Entonces, de allí viene el nombre. Y fíjese que en Venezuela existe otro calabozo también, precisamente por la curvatura que tiene la ensenada. En el caso del lago de Maracaibo hay una también. En México hay otra también y todos se llaman calabozos. Anteriormente se decía que era porque se había construido en el medio de las dos misiones, que fue el punto de partida original para la creación de la ciudad, hace 300 años precisamente, porque el año que viene se cumplen los 300 años de la fundación de Calabozo, y de las misiones se está cumpliendo este año, 2023, los 300 años. Claro, en marzo de 1723, que juntan las misiones, y Calabozo en enero, el 1 de febrero de 1724. ¿Y cómo es el calaboceño? ¿Qué lo caracteriza que quizás lo hace distinto a alguna otra persona de los llanos? Mire, el calaboceño es muy buena gente, muy hospitalario, muy asequible, muy parrandero, por supuesto, como buen llanero. Y en alguna medida también es un poco nómade, ¿no? Sobre todo el género masculino suele serlo de esa manera, trasladando por supuesto el nomadismo del campo o de la actividad rural, en donde la vaquería se impone, en donde la transhumancia se impone, y por razones de necesidad laboral el llanero tiene que irse cuidando el rebaño al lugar de pastos regalados, como hablaba la Somartín, la Silva criolla. Claro, pero tampoco es que se vaya con una gran tristeza, ¿no? No, siempre con una gran alegría. Y el curioso, porque es la reunión de dos pueblos, Santísima Trinidad de Calabozo y Nuestra Señora de los Ángeles de Calabozo. Los Ángeles de Calabozo, así es. Están equidistantes del pueblo a 4 kilómetros cada una. Bueno, una hacia el norte y otra hacia el sur. Ha sido un gusto, señor Páez, conversar con usted sobre Calabozo, que como ha dicho, el año que viene cumple 300 años de su fundación. Por allá estaremos, los vamos a visitar. Cómo no, y nos encantaría mucho poder recibirlos en el Ateneo con una conferencia sobre historia. Con mucho gusto, Rubén. Leemos mucho sus artículos, muy juiciosos, muy bien documentados y muy en la búsqueda del espíritu que se debe rescatar del ser venezolano. Muchas gracias. Eso es muy importante. Bueno, pues Rubén Páez, todo un gusto. Él es abogado, presidente del Ateneo de Calabozo y tiene más de 60 años residenciado allí en la ciudad, cuyo nombre no tiene nada que ver con una prisión o una celda, sino con la forma de una herramienta del campo. Eso lo aprendimos hoy. Sí, señor. Gracias a Rubén Páez. Sí, señor. 1:51.